Bienvenidos al programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles. Y yo soy Ringo Ayala. Que Dios les bendiga. Y estamos el día de hoy muy emocionados por el programa que traemos para ustedes. El día de hoy nuestro tema es la oración. Usted puede ir a orar. La oración sencillamente es pedirle a Dios alguna cosa. La palabra de Dios nos promete que Él oye y Él contesta. Hay muchas personas que se encuentran con una gran necesidad y no saben, no entienden que pueden acudir a lo que la Biblia llama el trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. ¿Qué tan importante es aprender a orar? Aquellas personas que se encuentran con grandes necesidades económicas, quizás un familiar enfermo con una enfermedad del corazón y necesita usted recurso. Hay un Dios en el cielo que le puede ayudar. Quizás hay algún padre que está batallando con un hijo rebelde. Ese niño es indiferente y le está quebrando el corazón. Quiero decirle que Dios cambia corazones por medio de la oración. ¿Qué tan importante es que aprendamos a orar? ¿Habrá alguna mujercita que está batallando con un esposo abusivo? Dios puede cambiar el corazón. Dios puede proveer para sus necesidades. Dios contesta la oración. ¿Qué tan importante es aprender a orar? Muchos oraban en los tiempos de Jesús, pero nadie como el Salvador. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de oración. Vemos cómo Él oraba muy seguido, oraba de mañana, pasaba noches en oración y sus discípulos lo observaban orar. Les llamaba la atención la forma que oraba porque Dios obraba por medio de Él. Dios contestaba su oración. Los discípulos vieron cómo Jesús alimentó a miles y miles. Observaron cómo Él sanaba, cómo hizo al cojo andar, cómo abrió los ojos del ciego. Ellos vieron cómo caminó sobre el agua, pero ellos sabían que el Señor estaba en Él. El poder de Dios actuaba en Él porque era un hombre de oración. O sea que nos da un ejemplo de que la oración funciona. Dios contesta. Y ahora un discípulo se le acerca a Jesús, pidiéndole que le enseñe a hacer una cosa. No a sanar. No a levantar a un cojo, no a abrir los ojos, no a alimentar, sino enséñame, dice, a orar. Ahí en el versículo 1 de Lucas 11 dice de esta manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Imagínese poder hacer esta pregunta al Señor: enséñame a orar. Usted puede hoy aprender a orar. Nuestro Dios contesta la oración. Y qué bueno es nuestro Dios que hoy nos va a enseñar a orar. Ahora el Señor espera que oremos. Porque la respuesta de Jesús tiene una suposición que oramos. Dice así en el versículo 2, y le dijo: cuando oréis. O sea, cuando ores, espero que usted aprenda y usted reconozca que usted debe orar. Dice, cuando oréis, decid. O sea, tenemos que aprender lo que debemos decir. A veces nos damos cuenta que no sabemos qué decir porque la oración no nos resulta natural. Es algo que debemos aprender. Pero recuerde, es una necesidad indispensable. Jesucristo en una ocasión les da una parábola a sus discípulos diciéndoles que la oración es una necesidad. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en este pasaje de Lucas 11, Jesús nos provee de unos elementos esenciales de una oración, de cómo debemos orar. Es mi anhelo que usted hoy aprenda a orar. Si yo podría orar por usted. Yo oro por los miembros de mi iglesia, yo oro por mis amigos, pero usted debe venir hoy a aprender a orar por sí mismo. ¿Qué tan importante es que aprendamos a orar? ¿Le gustaría aprender a orar? Veamos entonces cómo el Señor nos enseña a orar. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es la oración? O quizás ha escuchado a una persona hablar de orar o que Dios le contestó una oración. ¿Pero qué significa orar? O sea, ¿qué es la oración? Bueno, la Biblia nos da una definición muy sencilla. Significa simplemente pedirle a Dios.
Porque Dios oye, Dios escucha. Oh, nuestro Dios es poderoso para proveer, para ayudar. Y escuche, la oración es una necesidad. Es indispensable para la vida de una persona en la tierra. Ya que somos limitados por recursos aquí económicos o quizás podemos enfrentar enfermedades y no podemos nosotros simplemente sanarnos solos. Tenemos a un Dios que puede sanarnos. Qué bendición, nuestro Dios quiere ayudarnos en nuestro matrimonio. Aquellas parejas que tienen problemas de armonía, no se pueden ni siquiera a veces ver ni en pintura. Dios quiere ayudarle en su matrimonio. O quizás tiene una necesidad económica. Quizás tiene un familiar enfermo y no tiene los recursos para una cirugía. Nuestro Dios en el cielo escucha la oración. Oh, nuestro Dios es proveedor, nuestro Dios es alentador, nuestro Dios es sanador. Pero qué tan importante entonces es comprender que es por medio de la oración que Dios contesta. Muchos oraban, pero nadie como Jesucristo. Los discípulos observaban al Señor orar. Jesucristo pasaba noches enteras en oración. Jesucristo oraba seguido. Jesucristo oraba y el poder de Dios se manifestaba en él. La Biblia nos registra cómo Él hacía milagros, cómo Él hizo al cojo andar, cómo abrió los ojos del ciego, cómo anduvo sobre el agua. Nuestro Señor tenía el poder de Dios porque era un hombre de oración. Y los discípulos observaban eso. En una ocasión, un discípulo viene a Jesús pidiéndole que le enseñe no a sanar, no a alimentar a miles o a hacer milagros. Viene pidiéndole que le enseñe a orar. Aquí en Lucas 11:1 vemos cómo este discípulo viene a Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. Los discípulos estaban interesados en aprender a orar. Y escuche esto, Jesucristo es el mejor ejemplo de la oración. Y en este pasaje vemos algunos elementos esenciales de la oración. Aprendamos a orar como Cristo oró. Primeramente, el Señor nos da un patrón de la oración. Quiero que note conmigo, por favor, el versículo 2 de Lucas 11. Y les dijo, cuando oréis, decid. Note que aquí les va a enseñar lo que deben decir. La oración no es algo que resulta natural. No es algo que sabemos por naturaleza. Tenemos que aprender a orar. En una ocasión estábamos orando como familia y le pedí a mi hija que orara. Ella me respondió, pero papá, yo no sé qué decir. Y eso es algo natural, que no sepamos qué decir, cómo orar, qué palabras usar. Y es por eso que el Señor ahora nos da aquí un patrón. Nos da aquí un modelo a seguir. ¿Cómo podemos orar? Note que aquí podemos orar al acordarnos del Padre. Dice el versículo 2 así, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nos habla de nuestra relación que tenemos con Dios. Cuando venimos a Dios, estamos hablando con nuestro Padre. Nos da el ejemplo de la confianza que podemos tener, que no le estamos pidiendo a una persona desconocida, le estamos pidiendo a nuestro Padre, a quien se interesa más por nuestras vidas. Mis hijas tienen la confianza de venir y pedirme, pueden interrumpirme cuando ellas quieran, tienen la confianza que es papá, se trepan sobre mis piernas y me dicen, papá, ¿me puedes comprar esto? Papá, necesito esto. ¿Por qué? Porque hay una relación especial entre ellas y yo, y ellas tienen la confianza. Vaya con confianza. Pero el pasaje dice, Padre, que estás en los cielos. Esto es un elemento de fe. O sea, aquí viene la fe, que cuando usted está orando, se arrodilla y usted cierra sus ojos, usted está orando con un Dios que no puede ver, pero escuche, es un Dios verdadero, un Dios real. Orar es acordarse del Padre. Pero mire, orar es pedir provisiones. Quiero que leamos de nuevo ahí el versículo 3, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto muestra una dependencia absoluta de la provisión del Señor. Orar es pedir por sus necesidades. Orar es pedir cuando usted se encuentra en un aprieto. Si usted necesita que Dios le ayude, que Él supla alguna necesidad, bueno, orar es pedir para sus necesidades. Usted va al Padre, Padre, tengo una necesidad, y el Padre amoroso, Él provee para sus hijos. Yo le puedo contar de muchísimos ejemplos de la necesidad de provisión que yo he tenido. En una ocasión me acuerdo que me hacía falta para completar mi renta. Era bastante dinero, era casi la mayor parte de la renta. Yo pasé la noche orando al Señor, pidiendo, implorando que me ayudara. Lo hice así por varios días
Y bueno, el día que tenía que pagar mi renta, voy a aquel buzón y encuentro un cheque de un banco donde yo antes trabajaba. Y era más que suficiente. Y esto es, yo creo, porque Dios, yo sé que contesta la oración. Me dicen algunos, es una casualidad. Bueno, ¿cuántas casualidades le han sucedido a usted? Dios provee. La oración es pedir provisiones. Pero la oración también es pedir perdón. Quiero que vea conmigo ahí en el versículo 4. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración también es venir a confesar sus pecados. Mire, usted puede venir a Dios y dice la Biblia que Dios oye, pero si hay algún pecado entre usted y Dios, entonces Dios no va a escuchar esa oración. Póngase a pensar, quizás los que tenemos hijos, a veces se portan mal nuestros hijos o no hacen lo que les hemos pedido. Usted sabe muy bien que ellos no tienen esa confianza de venir a pedirnos alguna cosa. Tenemos que arreglar meramente la situación, nuestra comunión. Y así podemos entonces tener esa confianza de pedirle a nuestro Padre para provisiones. Entonces vemos también que la oración es pedir perdón, pero la oración también es pedir protección. En Lucas 11:4 y al final dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí vemos una petición de librarnos de ser tentados. Oh, tenemos a un enemigo que nos quiere hacer caer. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Hay un enemigo que quiere destrozar la vida de su hijo, la vida de su familia, de su esposa. Y usted debe orar, Señor, protégenos de esa tentación y líbranos del mal. Oh, la oración es pedir protección. Qué tremendas verdades podemos ver de este modelo de la oración de nuestro Salvador. Aquí vemos un patrón a seguir. No sé qué decir. Bueno, aquí el Señor nos enseña cómo podemos pedir. Al concluir su instrucción sobre el modelo de la oración, ahora Jesucristo presenta una escena que ilustra la necesidad de perseverar en la oración. O sea, Jesucristo alenta a sus discípulos a perseverar. No porque Dios necesita nuestra perseverancia, más bien nosotros necesitamos perseverar, porque en un final la perseverancia es un elemento de fe, es una muestra de fe. Note conmigo aquí la necesidad urgente en el versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Esta es una ilustración hogareña. Habla de un hombre que tiene un amigo. Este hombre tiene una visita. Y bueno, no tiene ni qué ponerle porque su amigo llegó a medianoche. Y él dice, bueno, yo tengo otro amigo que está cerca, si quizás me puede ayudar. Y aquel va, dice la Biblia, a medianoche. O sea, es un tiempo cuando nadie está preparado para atender a otro. Y él va y le pide ayuda. Le está insistiendo que le ayude por una necesidad que él tiene. Note que es una necesidad real. Pero también vemos la respuesta de aquel que está en su casa. Y aquel respondió desde adentro. Note que ni siquiera abrió la puerta y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Esta es una respuesta tardía diciendo, es muy tarde. ¿Qué piensas? ¿Qué te ocurre en la cabeza? ¿No sabes que ya estamos todos hasta dormidos? ¿Cómo crees que voy a levantarme ahorita a darte eso? Pero vemos ahí la petición insensante en el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Oh, está diciendo aquí, simplemente por molestarle y molestarle, dice, no se va, ya vete, hijo, amigo, no tengo tiempo, pero ahí está el amigo, toque y toque y toque. Qué tan importante es que nos mantengamos orando y orando y orando. Este es el elemento verdadero de la fe. O el Señor dice, yo puedo darte, pero ¿en verdad crees que yo te lo puedo dar? ¿En verdad crees que yo puedo suplir? ¿En verdad crees que yo puedo sanar? Bueno, tenemos que perseverar en la oración. El apóstol Pablo así lo dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Esta palabra perseverar significa ser persistente con valentía, tener esa fe. Yo sé que Dios va a contestar, yo sé que Él va a darme lo que yo necesito y debemos estar constantemente rogando, insistiendo, Señor, ayúdame. Esto requiere que oremos más que unos solo 5 minutos, más que unos solos días, que pasemos quizás hasta semanas o hasta meses, hasta que Dios haga una gran obra. La persistencia de la oración es muy importante.
Así que yo le quiero animar, amigo, que usted reconozca que sí, Dios nos da instrucciones de oración, pero la actitud que debemos de tener es que Dios requiere persistencia y fe, que volvamos y le pidamos de corazón, que le pidamos sinceramente, porque creemos que Él puede contestar. Pero también vemos aquí que Dios promete contestar. Eso nos debe dar mucho aliento. Vemos la promesa de la oración contestada. Jesucristo lo dice así en Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí vemos la autoridad de Cristo mismo. Él dijo así, y yo os digo. O sea que se nos invita a orar. Dios dice, ven, ora. Ya te di la instrucción de orar. Ya te mostré cuál es esa actitud que debes de tener. Perseverar, tener fe. Pero mira, dice la Biblia ahora que Dios nos da una promesa. La promesa es que si pedimos, Él nos va a contestar. Él dice, venid, pídeme. En verdad, se nos ordena orar. Quiero leerle algunos pasajes tan importantes acerca del mandato de orar. En Mateo 21:22 dice así la palabra de Dios, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. El salmista escribió, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El apóstol Juan escribió, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. O sea que se nos da una motivación a orar. La motivación es esta en el versículo 10, porque todo aquel que pide, dice ahí, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Vemos que cuando usted pide, entonces recibe. Bueno, si usted empieza a buscar, usted va a hallar. Se nos motiva que si lo hacemos, Dios va a contestar. El Señor dijo que nos va a ayudar en nuestras necesidades. Lo que se requiere de nuestra parte es venir y pedir. Es venir y creer en esa promesa, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Se nos da un ejemplo de oración aquí al final, en Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Note la respuesta de un padre terrenal. Mis hijas vienen y me piden. Ellas me piden cosas buenas, me piden de a comer. Yo no les voy a dar algo que les haga daño. Esto nos enseña entonces también que hay cosas que Dios nos quiere dar, son bendiciones y promesas y debemos saber pedírselas al Padre. Pero note, esa es la relación. El ejemplo es que le estamos pidiendo una vez más al Padre. Es la respuesta de un Padre celestial. Qué bendición es poder venir a orar a Dios. Quizás durante estos momentos que usted ha escuchado este mensaje, a su mente ha llegado esa necesidad. Quizás durante este tiempo el Señor le está dando a entender la importancia de la oración. Y es mi deseo, es mi anhelo, que usted pueda en verdad echar mano a este tremendo recurso, este recurso indispensable para cada persona, de poder venir a Dios y pedirle cualquier cosa. Esto nos debe alentar que Dios escucha la oración. ¿Qué haríamos sin la ayuda de Dios? ¿Cómo orar? ¿Quiere aprender a orar? ¿Por qué no ahora pone en práctica lo que el Señor nos enseñó en este día? Dios les bendiga.